Hola a todos y todas, estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes bajo esta Bogotá maravillosa, bajo la lluvia. Alejandro, es maravilloso este tema de, a pesar de que llueva, de lo difícil de los recorridos hoy en esta Bogotá, esté tan lleno de gente que te quiere escuchar, ¿no? Sí, maravilloso, no lo esperaba, la verdad, muchas gracias a todos por la presencia que esta noche, de todo corazón. Feliz de que estén aquí. Bueno, pues Alejandro Gaviria todos lo conocemos, ¿no? Entonces no vamos a hacer ese gran recorrido de conversación, de presentación que ya todos sabemos. Vámonos con la carnita, vinimos a escucharlo, ¿no? Sí. Eso es lo importante. Alejandro, ¿cómo vas? Yo bien. ¿Sí? A la expectativa, un poco nos toca responder a las expectativas con Camilo, ¿no? Pues yo también tengo un poco de expectativas, vamos a ver cómo nos va. Y hay algo esencial que siempre te he querido preguntar. Hoy voy a ser súper abusivo y aprovechar que hay una cantidad de gente para que me respondas muchas preguntas que te tengo. Hágale, hermano. Bueno, hago una revisión de tu biografía, me meto y le reviso cada una de sus partes bibliográficas, Alejandro, y me doy cuenta que tenemos un poquito más o menos de 20 años en que estás escribiendo, publicando, ¿no? Escribiendo mucho más. Escribiendo yo podría decir desde el colegio. Como el cuarto bachillerato ya no se dice noveno grado, ¿no? Por alguna razón casual, contingente, me nombraron secretario del taller literario del colegio. Y hacían las presentaciones, yo tenía un cuaderno de esos normas rayados y ahí me tocó hacer un resumen de esas presentaciones. Y desde ahí empecé a escribir todos los años. Un profesor en esa época de una clase llamada Comportamiento y Ser Humano de Español, que fue como quien me hacía escribir. Y él daba la clase, yo tomaba nota y casi siempre me decía: quiero leer sus notas, a ver cómo está plasmando lo que yo estoy enseñando. Y eso fue muy importante, eso fue como mi primer contacto con la escritura permanente. ¿En qué colegio saliste? Se llama Instituto Jorge Robledo, de la ciudad de Medellín. 2 años abajo estaba Juanes. Ya ha ido mejor en la vida. Varios años antes se había graduado allá, lo echaron del colegio, era Álvaro Uribe del Español. Estudió, no sé si se acuerdan, alguna generación, Roberto José Guerrero, que era el pionero Juan Pablo Montoya, que abrió también una historia, que fue campeón, creo que la 500 millas de Indianápolis. Un colegio liberal, chévere, no muy exigente. Bueno, y arrancamos como con esos primeros textos y llega, digamos, el 2002. Estamos hablando que 23 años, 24 años. Sí. Y llega a nuestro corazón un libro que se llama Los que suben, los que bajan, Educación, Movilidad y Sociedad. Al leer ese libro, el primer libro de Alejandro Gaviria, encontramos un tema que me llama mucho la atención, que es el tema que incluso te llevó a ser ministro en algún momento, que es la educación. ¿Por qué en Colombia persiste tanto ese concepto, ahorita hablando de colegios, de la educación y la desigualdad? ¿Por qué esa conversación y por qué te llama tanto la atención para seguir escribiendo al respecto? Voy a hablar algo como de quiénes son académicos que han estado en el mundo de la academia. Yo empecé a escribir antes de ese libro en la academia, escribiendo artículos académicos. Y en esos artículos académicos yo tenía una tensión, y es que a veces me gustaba como salirme de esa rigidez de la academia y en una nota de pie de página o en algún momento escribir algo que poco tenía que ver con la descripción metodológica. Y venían los editores de las revistas científicas y me decían: a mí me gusta que eso esté ahí, pero eso no tiene que ver con la academia. Saque ese artículo, saque esa nota de pie de página. Yo había escrito un artículo casi catártico sobre el rompimiento del orden social en Medellín, sobre por qué Medellín se había convertido en los años 80
en la ciudad más violenta del mundo, sobre los diferentes mecanismos de refuerzo mutuo. Y en ese artículo había una nota de pie de página que contaba mi historia. Y me lo hicieron citar. No sé por qué. Entonces yo tenía como esa idea de que escribe artículos académicos, pero quiere hacer algo más, y en este libro pasó eso por primera vez. Llegué a Colombia a terminar el doctorado, empezó a trabajar muy lejos de aquí en este tanque de pensamiento que se llamaba Predesarrollo, y me tocaba Maletinias, conseguir el proyecto. Y por una conexión casual me encontré con una persona que trabajaba en el ICFES y me dijo, yo tengo la base de datos de todos los exámenes del ICFES por 20 años. Yo conseguí esa base de datos, violaba todas las normas de habeas data. Yo entraba y le conocí el puntaje del ICFES a todas las exnovias que tenía. Tenía esa base de datos en mi computador, todos los datos posibles. Y quise hacer un estudio sobre los determinantes, no quiero llamar calidad de educación, sino el rendimiento académico. Y había una suerte que el DANE tenía unos formularios que llamaban C100 y C600, que describían la planta docente y las características de los colegios. Tenía esa curiosidad de entender ese origen de la desigualdad en Colombia, entre las diferencias en rendimiento académico, por ejemplo, entre colegios públicos y colegios privados. Ese es uno de los capítulos del libro, y también correlacionar los años de educación de padres e hijos con una forma de entender la desigualdad de la población. Es un libro académico, tiene la jerga académica, ¿cómo se vendieron para 6 ejemplares? Ha encontrado su lugar en el mundo, por ahí en bibliotecas. Fue muy leído, no en mi área de economía, creo que pero en ciertos ámbitos académicos fue leído. La reseña más leída que está en una revista de la pedagógica, casualmente. Y sigues con temas, como le decimos aquí en Bogotá, super ñoños, ¿no? Entonces hay un tema... ñoño completamente. ñoño completamente. Y te vas... ¿Se está oyendo bien atrás? O más o menos. Bueno. Ya. Listo. Yo estoy aquí en... Creí que nos iban a dar vino y nos dieron nada, agüita. Nos dijeron que estaba ese, que no más licor para ellos. Mira que hay un tema que me llama mucho la atención con tu siguiente libro, y es el tema, yo estudié aquí en Bogotá, en colegio público, en Engativá, en un barrio que se llamaba Bonanza, y después mi familia tuvo la posibilidad de darme una mejor educación, y esos colegios que están, digamos, en el norte. Entonces pude graduarme de bachillerato ahí, y sí me di cuenta el tema de que la geografía y los espacios donde uno en esos países donde está el tema, ¿cómo se podría decir así? Como de la estratificación, es necesario y siempre tiene unos grandes inconvenientes. Entonces hay una discusión entre la geografía y el destino. Siempre están como esos puntos que nos van llevando, y yo te quería preguntar, volviendo también al tema de la educación, y también cómo lo ves hoy, ¿qué tanto está afectando al mundo, a Colombia, el tema de la educación en ciertas zonas y ciertos espacios donde nos rodeamos, donde nacemos y donde desarrollamos nuestra educación? El siguiente libro del que refiere Juan Camilo se llama Es la geografía de un destino. Es un libro que yo incluso escribí antes, fue publicado primero en inglés. Yo no escribí todo el libro, es un libro donde los diferentes capítulos eran en colaboración, es un libro donde yo fui como editor y coescritor de algunos de los capítulos. Sigue siendo un tema completamente relevante para Colombia. Yo creo que la geografía define nuestro mundo. Cuando yo era ministro de salud y venía alguien de afuera y subíamos a una terraza que tenía el edificio del ministerio en un piso 23, salíamos y me gustaba explicarles Bogotá, esta ciudad tan lejos del mar. Cómo nuestro país se define por un modelo casi de libro de texto de centro y periferia. La dificultad de que esas desigualdades geográficas disminuyan su influencia en muchos aspectos de la vida pública. Lo que los economistas llamamos las economías de aglomeración.
cómo los más educados tienden a juntarse con los más educados. Todas esas fuerzas, muchos amigos, son hoy más importantes de lo que eran cuando yo escribí este libro hace 20 años. Definen quizás el tema más importante de Colombia, que es la ausencia de historias de desarrollo en la periferia del país, que ha llevado al florecimiento de las economías ilegales, la encrucijada de muchos años, de décadas de nuestro país. Ese libro tiene más diagnósticos que soluciones, la verdad. En esa época había un interés por los determinantes profundos del desarrollo. Había un economista que trabajaba en el Banco Mundial que después escribió un libro criticando el Banco Mundial, que se había inventado un indicador que él llamaba de fraccionamiento etnolingüístico, que funcionaba como de la siguiente manera: tomar de un país cualquiera dos personas al azar, y que esas personas fueran como de la misma etnia y hablaran el mismo lenguaje. Y había encontrado que las fronteras en África habían sido definidas de manera más tan artificial, que había mucho fraccionamiento y que eso implicaba el desarrollo. Y aquí en este libro nos inventamos no un índice de fraccionamiento no lingüístico, sino geográfico. Tomamos dos personas al azar en Colombia y que vivan en un mismo clima. Y encontramos que Colombia tiene algo que ya sabemos, una diversidad geográfica, casi la define, y sigue siendo un factor interesante de desarrollo. Eso después de conectado con la literatura, con una palabra que no es muy políticamente correcta, pero que está por todos lados en la obra de Álvaro Mutis, cuando él habla de tierra caliente. Ay, sí. Y los elementos del desastre, esa parte, la forma, lo que era la tierra caliente para un colombiano, ¿no? El olor que para mí era de las vacaciones, ese peregrinaje a la felicidad que hacía buscando. Entonces, que ahí me gustaba meter en notas de pie en página esta forma y siempre los editores de la semana. Me gusta lo que dijiste, que es el tema de que pasa en los primeros libros tuyos, hay mucho diagnóstico. Te gusta hacer como un énfasis. De una vez también les estamos explicando a los que no han leído la obra completa de Alejandro Gaviria, eso es un tema muy interesante. Hay mucho diagnóstico. Ni la tienen que leer todas, no, hay cosas muy chéveres. Hay que apostarle, hay que apostarle. Alejandro, pero me gusta que ya como en el tercer, cuarto libro comenzamos a hablar del tema de haces hipótesis de resultados, haces hipótesis de propuestas. Me gusta ese tema porque cuando haces propuestas ya te comienzas a meter en la literatura, en la salud, en otras visiones muy interesantes que ven esa polifonía de conversaciones que uno tiene cuando habla con Alejandro Gaviria. Hablemos un poco de eso, ¿cómo fue ese salto de un lado al otro? Yo después escribí otro libro que es una compilación de textos, algunos literarios. Uno tenía, por ejemplo, ensayos sobre Joseph Conrad en Colombia, que hablamos aquí alguna vez, y algunos ensayos más académicos sobre temas de política pública. Hay unos ensayos sobre migración, por ejemplo. Este libro tiene el peor título posible. Se llama Sobre el romanticismo y el realismo social y otros ensayos. Sí. Tiene una portada bonita, pero un título terrible. Lo publicó un esfuerzo editorial que ya se acabó. Norma en algún momento publicaba esos libros que eran como de divulgación en temas de ciencias sociales. Desafortunadamente, pero es que el país se ha desarrollado hoy, 20 años después, ese tipo de publicaciones no parecen tener nadie que las academie y que haga esa apuesta. Fue un libro que hacía esa mezcla de una cosa y la otra. Recogía mi experiencia como funcionario. Lo escribí después de ser subdirector del Departamento Nacional de Planeación también, y tenía una crítica a las políticas sociales de la época muy centradas en ciertas formas de asistencialismo. Mira que ese libro, hay una pregunta que me hice al leerlo y fue el tema de, siempre nos meten que el periodista tiene que ser objetivo, ¿no? Es como si se bañara supuestamente en la objetividad y al final los periodistas nunca son objetivos, y menos en Colombia, ¿no? Pero tú hablas de un ser interesantísimo que siempre hemos esperado que sea objetivo y en realidad su subjetividad es la que le da forma, que es el investigador, ¿no? Es interesante y tu tesis es que el investigador toma una posición frente a un tema en el que está trabajando. Hablemos un poco de eso porque me llama mucho la atención de coger posiciones y coger decisiones, y que los investigadores en Colombia, como muchos de los que estamos aquí somos, tenemos que tomar una posición.
No sabía que se trataba el tema del libro. Mira. Sí, yo nunca he creído mucho en el investigador aséptico, probablemente en la introducción toco ese tema, no estoy de acuerdo, pero sí, tenía ese tema donde había una posición normativa del mundo, mis propias opiniones, pero también no desligadas de cierta objetividad, de ciertos sentidos de no sé, las estadísticas para analizar el mundo y básicamente la investigación, sobre todo en ciencias sociales, que aspiran a cambiar el mundo, no solamente a describirlo, una mezcla de las dos cosas. Y ahí es cuando nos vamos como a un sello tuyo, que es el tema de la polifonía de temas. Digamos, el Uberino Comics, que me parece interesantísimo el libro, con el tema del amplio abanico de temas. ¿Qué pasa? Con Alejandro se puede, en un capítulo te mete literatura, en otro capítulo te mete educación, al siguiente te mete ciencia, medio ambiente, y siempre nos está metiendo con ese abanico de conversaciones que es tan difícil, porque cuando yo tengo conversaciones con diferentes autores, siempre cogen un tema y lo agarran y no lo sueltan, pero tú tienes esa posibilidad de tener esa polifonía de conversaciones. ¿Cómo haces para hacer eso, Alejandro? Este libro es más una compilación también de columnas, mini ensayos, y lo de la polifonía es un resultado de algo que yo no recomiendo y que siempre para mí fue difícil, es tener que escribir una columna semanal. Yo lo hice por 8 años y una de las primeras 20 columnas las tiene en la cabeza. Todos tenemos 20 columnas en la cabeza. Para la 21, buscar el tema es una pesadilla. Entonces, esa polifonía es la búsqueda permanente de un tema interesante y yo leía con esa opción para escribir columnas, siempre era, y esta Carolina, mi esposa, decía, soy descolumnado, ¿qué voy a escribir? Y había momentos, yo escribía la columna los viernes, los editores del Espectador comenzaban a llamar a las 8 de la noche, bueno, mande la puerta, para salir el domingo. Y había viernes a las 5 de la tarde, yo estaba allá en la Universidad de los Andes, y yo empezaba a pasear por la oficina hacia un lado para otro y decía, ¿yo qué mierda voy a escribir? Y muchas veces mandaba la columna y no tenía mucho tiempo de revisarla y miraba el periódico el domingo y se me había olvidado lo que había escrito de tan rápido que lo había hecho con miedo. Ahora, ¿qué había escrito? Y era eso, ¿no? Yo tuve una primera conversación que he mencionado en otros escenarios con Fidel Cano, que era el director del Espectador, entonces todavía es ahora. Y él me había dicho, buen columnista no es el que escribe bien, es el que cumple. Pues para él. Me pareció bueno, ¿no? Para él, claro. No vaya a dejar ese espacio vacío ahí. Y yo cumplí 8 años, nunca falté, ningún fin de semana. 8 por 52. Esa polifonía era producto de esa necesidad de llenar ese espacio, de ahí fue para mí una educación de transmitir ideas con cierta eficacia, porque las columnas requieren eso. Siempre con un estilo, Juan Camilo, que es particular. Yo empezaba a escribir una columna, él me decía un tema, yo no decía, no necesito un tema, yo necesito 5 y párrafos, ¿no? Pero siempre era así, yo quiero escribir un primer párrafo, primera premisa, segunda, un ejemplo, concluir y volver a concluir de una manera más eficaz. Siempre me ha gustado la estructura y el orden del escrito. Ahora hablamos un poquito de eso, de cómo me he liberado esa camisa de fuerza con eso. Eso me gusta y es algo que vamos a ver más en los otros libros, pero eso es una pregunta que te quiero hacer a los ojos. ¿Por qué alguien tiene que llevar la contraria? ¿Y por qué en Colombia, segunda pregunta, nos cuesta tanto entender que es necesaria esa posición? Ese libro de alguien tiene que llevar la contraria, incluso tiene una historia personal. Hay unas personas que trabajaron conmigo en el Ministerio de Salud. El origen de ese libro es una forma que se llama un decálogo, que no se escribe casi. Y el origen de ese libro es un decálogo que me había a mí pedido escribir Mario Turci, que era en ese momento editor de la revista de Malpensante. Y él me dijo, escribe así un decálogo de un economista escéptico. Y yo escribí un primer decálogo. Lo hice cuando trabajaba en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Pasó el tiempo, yo era ministro de Salud, estaba en Santa Marta un viernes en la tarde en una reunión
de los hospitales públicos. Si yo era el ministro, estaba en un panel, tenía que hacer una presentación, ya llevaba 4 o 5 años de ministro, estábamos 7 personas, alguien nos entrevistaba, y la primera persona de ese panel habló 40 minutos. Entonces yo digo, tengo 6 personas que todavía van a hablar, cada una va a hablar 40 minutos. ¿Qué me pongo a hacer mientras tanto? Y escribí el primer capítulo de ese libro, el libro en directo. Ya no era el decálogo de un economista escéptico, porque yo ya no era escéptico. Ser escéptico cuando uno es funcionario, o demasiado escéptico, es ser cínico. Yo tenía que proponer soluciones. Entonces escribí otro decálogo que se llama el decálogo de un reformista. Y ese decálogo reformista llevaba un poco la contraria. Y decía cosas como las siguientes: creer que vamos a hacer una sola reforma para mejorar el sistema de salud. Y que esa reforma nos va a pasar de un sistema imperfecto y corrupto a otro ideal que ya no hay que reformar. Es imposible. Entonces era el reformismo democrático. Cierto incrementalismo, cierto gradualismo, cierta forma de ir construyendo todo el tiempo. Para quienes están familiarizados con las ideas del desarrollo, muy en el sentido de este economista del desarrollo, Albert O. Hirschmaniano, en ese sentido de entender la realidad. Cuando uno habita los espacios de la política pública y hace no de economista, sino de antropólogo, se da cuenta que todo el mundo está medio pensando, que la gente ya ha diseñado soluciones para los problemas de cada día, y eso hay que respetarlo, entenderlo, incorporarlo en lo que uno hace. Y de ahí surgió esta idea de llevar un poco la contraria. Y la idea de alguna manera de ubicarse en algo que políticamente hoy no es muy atractivo, y de dejar de lado el cinismo. Esto es, sí podemos cambiar el mundo, pero dejar de lado al mismo tiempo cierto utopismo, lo que yo llamo utopía regresiva, y practicar el posibilismo. Y ser posibilista, Juan Camilo, que parece sentido común, implica llevar la contraria. Sí, sacan una gran respuesta, admitamos que es una gran respuesta, pero ahora inventámonos un poco más allá. Bueno. Porque creo que muchos de nosotros queremos saber, muchos de nosotros y nosotras queremos saber, ¿por qué nos cuesta tanto que alguien lleve la contraria? ¿Por qué en Colombia es tratado de una forma mal llevar la contraria? Si cuando todo el mundo le dice que todo está bien, se generan una cantidad de problemas y no le dicen a uno que uno va para el abismo. Hay muchas opciones ahí interesantes, y tú has pasado por un camino en que has estado en muchas visiones políticas, y que esa es una conversación supremamente importante, ¿no? Voy a contar 2 otras cosas de llevar la contraria de ese libro, y me voy a meter en una incluso más complicada y más personal que nunca he escrito. Ese libro también fue una compilación, y esa compilación recogió un ensayo que lo había escrito años atrás, cuando yo recibí una llamada de Andrés Mejía Verló y un grupo de intelectuales colombianos, donde estaba Carlos Gaviria, Héctor Abacacio Lince, que iban a hacer una compilación para un libro que se iba a llamar Manual de Ateología. Y ese libro era una compilación de ciertos colombianos que habían dicho que eran agnósticos o ateos, no tenían una idea tradicional de la religión. Yo incluí ese artículo en este libro, alguien tiene que llevar la contraria. Cuando pasé a la política lo revivieron al día y medio de haberme lanzado, ¿no? Porque es un tema complejo. Ese artículo hoy no me gusta, lo que yo dije. Tengo una idea distinta, una escribiría distinta. Era un poco infantil, me parece. Tenía cierto anticlericalismo básico, sobre todo al final, que aún no comparto. Era menos ecuménico de lo que yo soy hoy y menos espiritual de lo que me ha pasado en la vida. Entonces me llevo la contraria a mí mismo, de alguna forma, con ese artículo. Está muy centrado en otra idea, y es lo que yo he llamado fracasomanía, o sea, en combatir ciertas visiones del cambio social de Colombia que tratan de caracterizar 200 años de historia como la historia de un despojo, y es
tener un entendimiento más objetivo de nuestra sociedad. Siempre me ha gustado decir una frasecita: logros, fracasos y extravíos. Tener los tres, no solo una cosa. Y eso también era llevar la contraria. Tiene un artículo que también lleva la contraria, que no les ha gustado a algunos, sobre Stanislao Zuleta, donde yo lo presento no como un marxista, sino como un liberal, y me parece que tuvo los dos. Y ese texto, los textos últimos de él sobre la tolerancia, el respeto y el pluralismo, la defensa del pluralismo, en estos momentos eso sí que lleva la contraria. El pluralismo parece no tener hoy un espacio en el mundo. Qué bueno eso. Y mira que el siguiente libro es cuando yo siento que hay una ruptura Alejandro Gaviriasesca. Y hoy es siempre todavía, ¿no? Es como muy machado ese título, ¿no? El título no lo puse yo, me parecía siempre muy Paulo Coelesco. Y después, ese libro está en algunas partes de autoayuda en la... ¿Sí? Que me parece está bien. Yo incluso he creído que la poesía, por ejemplo, es una forma sofisticada de autoayuda. He hecho las paces con la autoayuda, además, ¿para qué lee uno si no es también para autoayudarse de alguna manera? Ese libro tenía otro título que era el que se me había... ¿Cuál era? Era El cáncer es como la vida. Que era... El editor me dijo: con ese título venderemos 2 libros. Pero yo tenía como esa metáfora de que la proximidad de la mortalidad, la idea de tener que reflexionar sobre la muerte, la recursividad biológica del cáncer, que es una vida que nace al interior de uno y es tan difícil de combatir por eso, porque siempre encuentra camino y usted lo tapa por aquí y sale por otro lado. Esa conciencia de... Yo tuve esa coincidencia irónica entre ser ministro de salud y paciente de cáncer, que me llevó de manera bruta a los dilemas bioéticos que tienen que ver con la vida. Entonces tenía como esa idea, pero era difícil de resumir en un solo título lo que está en el libro. Y ese libro sí es una ruptura con los libros anteriores, porque hay otra faceta. Claro, hay cambios. Sí, hay otra faceta. Hay cambios en chip. Mira, un día... Que yo lo había aprendido como a... Yo tenía un tío poeta, Jesús Gaviria, y está esa parte, como la del poeta. O por lo menos del lector de poesía, voy a decirlo de esta manera, que no me considero poeta. Pero sí está. Y cierta visión de la vida, existencialista, cierta resignación melancólica, cierta idea, Juan Camilo, que aparece en el Detén de los Dioses también. Que yo tengo esta idea, está en el epígrafe del libro de Jesús Gaviria de poesías, el hermano menor de mi papá. Escribió 2 libros de poesías de este tamaño. Yo con mis hermanos me decían las obras completas de Pacho, se llamaba Jesús, pero y las obras completas de Pacho ocupaban 2 milímetros de biblioteca. Y uno de esos libros empieza con un epígrafe de Antonio Machado, todo está conectado en la vida, que decía: detén el paso, belleza esquiva, detén el paso. Un niño de 10 años que lee eso y tocaba cierta sensibilidad. Desde ahí yo tenía esta idea, ¿sí? De la caducidad de todo, la impermanencia, que todo lo bello anuncia la muerte, que lo grandioso tiende a ser más transitorio. Esa la he tenido, desde siempre hay algo ahí en ese libro. Yo no sé si llamar una visión poética de la vida, cierto existencialismo básico, cierta celebración y protesta, que yo creo que es lo que hace la poesía sobre nuestra experiencia en el tercer planeta del Sol. Alejandro, mira, un día estaba hablando con Cristina Rivera Garza y ella me dice que la escritura no tiene una intención terapéutica. ¿Tiene o no tiene? Que para ella no. Pues es otro tema distinto, lo que le pasa a ella con el tema de la hermana. Sí, sí. Pero lo tuyo es tuyo, ¿no? Es un tema que te pasa a ti. Y yo te quería preguntar si al escribir el libro, un tema terapéutico para poder llevar la situación del cáncer y también para, de cierta forma, también como lidiar
el proceso el tema del cáncer, que no solo te afecta a ti, sino afecta a tu familia, a tu esposa, a la gente que te rodea. Reuniones, no sé si les gustan o no les gustan, de tantos años de salido de la universidad, creo que eran 20 o 25. Estaba enfermo, mis compañeros estaban un poco choqueados por el tema. Entonces yo estaba muy débil y quería ir a la reunión con mis compañeros de universidad. Estaba sin pelo, jodido, y llegamos al aeropuerto con mi esposa un sábado. Íbamos a Medellín a la reunión con los compañeros de colegio. Cuando llegamos al aeropuerto, dicen, no, el vuelo está para Cartagena. Y era que la secretaria del ministerio se había equivocado. Y entonces nos vimos como a las 9 de la mañana y no, quiero volar en todo caso. Entonces dije, no, el vuelo está a las 3 de la tarde. Entonces yo digo, ahora qué diablo voy a hacer yo de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el aeropuerto. Y tenía una libretica, cuando estaba con Carolina que está aquí, y a mí se me ocurrió el libro. Los 8 capítulos de ese libro quedaron en esa reunión. Si la secretaria hubiera comprado el pasaje bien, este libro no existía. Siempre me ha gustado eso, esa visión de la vida, que la vida es la que se encarga. La vida es una forma donde lo contingente y azaroso se convierte en esencial. Y eso me ha parecido siempre muy triste. La vida esclerotiza las cosas. Accidentes que se vuelven nuestra esencia. Y este libro fue eso. Me di cuenta que si hubiera llegado media hora tarde existiría un nuevo libro. Perdón. Bueno, llegó nuestro libro, Alejandro. Primero véanlo. ¿Por qué es nuestro libro? Si quieren tenemos las palabras, es ese nuestro amor mutuo por las bibliotecas. Incluso que fue esa conversación, ¿te acuerdas que tuvimos en el país de España, en que hablan sobre tu biblioteca, la biblioteca de Piedad Bonet, la de Alejandra Jaramillo, la mía, y es ese tema de lo que leemos, ¿no? Y somos lo que leemos. Juan Camilo no tiene una biblioteca en la casa, tiene una casa en la biblioteca. Expulsando los libros, tengo que verla. Este libro es como una antología de lecturas, pero en este libro comienza, Juan Camilo, una idea que yo tengo del mundo. Y es, yo creo que estamos empezando una época de locura, me gustaría por aquí. Pues no es sino ver ayer el diálogo de Trump y Zelensky para darnos cuenta que este mundo está entrando en un momento de incertidumbre, no sabemos para dónde vamos. Yo creo que todos somos conscientes de que hay un mundo que se está yendo y otro que no sabemos muy bien qué es. Estamos parados en una ventana. Y este libro lo que hace es coger algunos textos, incluso cortos, y meterlos ahí, y tirarlos a reflexionar sobre. Este mundo empieza con Borges, nuestro mutuo común. Y hace eso. Este libro tiene una anécdota chistosa que quiero contar. A un escritor que yo conocí mientras estudiaba el doctorado, y lo conocí por una cosa casual. A mí me gustaba, entre clase y clase, ir a la biblioteca o a la librería de la Universidad de California en San Diego, y cogí un libro sobre Joseph Brodsky, el poeta ruso-americano, y me gustó la foto del autor, la mirada que tenía. Yo en esa época vivía de una beca y no lo podía comprar. Iba y leía en la librería y me gustaba. Y él había escrito una cosa que llamó una propuesta modesta, y era llevar la poesía a todas partes. La oferta que era su propia demanda, y tenía una frase muy bonita que decía: ¿por qué no libros de poesía en las mesas de noche de cada hotel? Al lado de la escuela Biblia protestante y el directorio del teléfono. Uno abre el cajón de la mesa de noche del hotel y está el directorio telefónico. Y la Biblia y esa otra forma de religión que le va quedando a los hombres, que es la poesía. Y en uno de esos discursos, siendo el poeta laureado de los Estados Unidos, había hecho la siguiente tesis: la literatura como seguro moral. Hay un texto que es sobre eso. ¿Nos hacen los libros mejores personas? Él decía que sí. Y en su discurso, cuando ganó el premio Nobel de Literatura, creo que fue en el año 1987, dijo: si alguien ha leído a Charles Dickens, quizás no es capaz tan fácilmente de hacerle daño a otro.
Y después decía una cosa, y es, a un político deberíamos conocerle no la hoja de vida, sino su biblioteca. Cuando presenté yo este libro en la Feria del Libro, creo que fue con quien, ya se me olvidó quién lo presentó, con quién fuera, yo dije esta frase, que alguien la grabó en un video y la puso en una red social. Deberíamos conocer la biblioteca de políticos. Y después, en un comentario que yo leí en una red social, alguien dijo, Alberto Santofimio Otero tenía una biblioteca muy buena. Entonces yo eso pues, me paso por ponerme a hablar pendejada. Pero parece un chiste, pero no lo es. Es esta idea de si la cultura nos hace mejores personas. George Steiner ha dicho que no. En estos días leí un libro sobre la lectura, sobre las bibliotecas que existían en los campos de concentración. Pero es una especie de optimismo que no quiero perder. Este libro, entre otros debates, plantea ese. Y yo creo, en algunos escenarios políticos en los que yo he estado, he pensado que si alguien leyera literatura de verdad y pudiera entender la complejidad de la experiencia humana, eso sí sería leccionador y llevaría a mejores decisiones. Esa fe todavía la tengo. Me gusta eso que dices porque, pues, hace unos 2, 3, 4 años leí un artículo sobre la biblioteca de Pinochet y es increíble la biblioteca de Pinochet. El man le robó a toda la gente que mató los libros, pero no significa, tener una biblioteca no significa que uno la lea, ¿no? Que haya leído. Sí. Y pues con Pinochet es una clara forma de demostrar que no es necesario eso. Y que también el libro es un tema objeto, ¿no? Y el objeto es un estatus, como una obra de arte. Es como los, no sé, decirlo como los narcos en Colombia en los 80, finales de los 80, comienzos de los 90, que compraban Degas, Monet, porque eran costosos, no porque les gustara el arte y analizara al respecto, ¿cierto? Entonces hay algo ahí escondido también. Este libro comienza con una historia de un libro que yo encontré, no sé por qué, estaba buscando en internet y encontré que una anticuaria, ¿no? Una librería en Buenos Aires tenía una copia del agente secreto de la biblioteca de Jorge Luis Borges y estaba la firma de Borges al final, una letrica chiquita, y escribía como yo escribía en el colegio, que no podía guardar la línea, sino que se iba como inclinando, y él siempre firmaba como con una T al revés, una letra casi diminuta, casi Jorge Luis Borges, la T al revés y el año 1950. Y vi que ese libro valía como $50. Entonces yo dije, voy a comprar, bien, venga para acá. Sí, y lo compré, se demoró en llegar, y cuando llegué lo abrí en la primera página, estaba firmado, era en la última página, y en la primera página había una firma con una letra que era completamente lo contrario, una caligrafía grande, dura, casi agresiva. Yo decía, retiraron el libro. Cuando me di cuenta, ese libro decía lo siguiente, pasaba la página y decía, regalo de Georgie, adrogué y una fecha, 18 de marzo de cualquier año. Y era Heide Lange, la amiga noruega de Jorge Luis Borges, a quien él en su último libro de poesía le hizo un poema. O sea, era un libro que él le había regalado a esta señora, hermana de Nora. Yo creo que los dos fueron amores platónicos de Borges, las dos. Incluso en Fervor de Buenos Aires, él describe el balcón donde veía los atardeceres de la casa de las dos mujeres Lange. Entonces tengo ese libro. Yo creo que el de la anticuaria no sabía que tenía. El libro está lleno de huequitos. Se lo estaba comiendo ¿qué se llama? ¿Un comején? Un comején, sí, una polilla o alguna vaina. Pero, Juan Camilo, eso me da felicidad tener el libro. Ahora, ¿para qué? No sé. No sé. ¿Saben qué deseo he tenido yo regalar? Como alguien que lo... Alguien que te presentó un evento un día. ¿Sabe que muchos libros lo digo regalando así? Como que yo ya lo tuve, no quiero atesorarlo. Soy como básicamente una persona que tuvo ese libro para que alguien más lo tenga. Alejandro, estoy totalmente de acuerdo. Tienes que regalar tus libros a la gente que te acerca. No sé, te voy a dar pistas así como... No, porque... ¿Qué vamos a hacer con eso?
Ah, no, a mí me Yo digo, si uno lo dona a una biblioteca, lo ponen por allá y nadie vuelve como a contemplar. Pucha, porque yo no tengo hijos y no voy a tener. También es un tema, es una pregunta grande. Sí, es una pregunta. Amigos, ¿tienes amigos? Sí. Sí. Y así tengo 4 o 5, En Hoy es Siempre todavía hay otra historia de una primera edición de los viajes de Gulliver que también conseguí de manera un poco extraña. Cuéntala, no nos dejes ahí. Yo creo que la he contado ya muchas veces, incluso la contamos con Alejo que está aquí. A mí los viajes de Gulliver me parece un texto clásico porque es un libro escrito por un misántropo, pero que en el fondo es un libro de amor a la humanidad. Siempre me ha gustado esa contradicción paradoja de ese libro. Incluso la forma como él describe a veces los seres humanos, así brillantes, es misántropo. Pero ese último capítulo que tiene sobre estos caballos ideales, en el fondo se da cuenta uno, hay como una estética de imperfección, una celebración de la imperfección humana que me parece siempre bonita. Y quería volver a leer ese libro y dije, quiero conseguir una edición bonita, y entré a internet y encontré que en una pequeña librería al sur de Chicago estaba el primer tomo de la primera edición, creo que es de 1728, 56, no recuerdo bien. Valía $100. La compro. Y la compré. Un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, no llega. ¿Cuál era el valor de mercado? ¿Cuánto cree que vale? Como $5.000 vale ese libro, había otros libros por ahí. Yo dije, no es el último huevón que... Pero hermano, llegó el libro. 6 meses después. Y el libro llegó con una carta. La carta está escrita en un papel color morado, con una caligrafía de otros tiempos, con una forma de escribir. El librero decía, casualidad de la vida, me estoy muriendo de cáncer. Y colecciono estampillas con mi nieto. Solo le pido una cosa, que es una estampilla de su país, Colombia, de los años 90. Yo había salido con Carolina, mi esposa, no sé por qué, semanas antes en la ciclovía había encontrado un almacén de filatelia, creo que fue, ¿no? Y le mandé unas estampillas, fin de la historia. El libro hoy reside con la carta en la biblioteca. He contado esta historia varias veces, pero es mágica, ¿no? Sí, sí. Y así, yo creo que los libros viejos guardan historias, que me gusta contarlas con... Sí. Bueno, Alejandro, estamos en una situación, bueno, yo siempre digo eso en cada momento que tenemos alguna conversación, es que cada vez decimos que estamos en el peor momento, ¿no? Y después de ver lo que pasó anoche con lo de Trump y Zelensky, lo que viene con Alemania y lo que está planteando con la ultraderecha, lo que se está discutiendo con Palestina, Israel, es como, muchas, siempre tenemos como esa preocupación de que todo va a estar peor, ¿no? Y no sé. no sabemos en realidad. Probablemente sí. ¿Tú crees que otro fin del mundo es posible? Esa palabra otro fin del mundo es posible, se la copié yo a una persona con la que yo trabajé en la Universidad de Los Andes por un tiempo, un investigador en temas de crisis climática, Germán Andrade, que él había visto yo entonces en donde me decía que era un graffiti, siempre me pareció chévere, con una suerte como de resignación, y decía, vamos hacia el fin del mundo, pero otro fin del mundo será posible. Y resonaba en mi mente porque yo en esa época hablaba mucho con un investigador de salud pública, epidemiólogo, que también se había dedicado a los cuidados paliativos, Alex Haddad, trabajaba en la Universidad de Toronto, monteriano, que decía, estamos entrando en la etapa de cuidados paliativos de la humanidad. Hoy no quiero ser como tan pesimista, no me gusta esa resignación, sí. Pero el título sale de ahí, como esas conversaciones, y es sobre Aldous Huxley. Me parece interesante la figura de Aldous Huxley, incluso con sus defectos. No me parece un gran escritor, es un gran ensayista. Él se fue a vivir de Londres a Los Ángeles con una idea, y era convertirse en un guionista de Hollywood. Nunca fue capaz.
no tenía el oído para los diálogos de las personas. Y incluso Un Mundo Feliz es un ensayo. Y escribió su última novela, La Isla, en el año 1963. Él muere en noviembre del 63, el 22 de noviembre del 63, el mismo día que asesinan al presidente John F. Kennedy de un cáncer de garganta. Cuando publica La Isla, que es supuestamente una novela, pero en el fondo es un ensayo también, una historia ficcionalizada, uno de los primeros críticos en Inglaterra dice: esta es la peor novela jamás escrita, porque los personajes no están vivos, son instrumentos de un ensayista. Y eso me pareció interesante, y quise rescatar esa novela La Isla y ponerla a conversar con el mundo actual. Me parece que tiene ideas sobre la crisis climática, sobre la medicina y la salud pública, sobre Darwin, que ha sido otra de mis obsesiones. Chévere, sí. Ahí nace Otro Fin del Mundo Posible, lo escribí en pandemia. Eso me gustó. Por la noche, lo escribí siempre por la noche. Eso me gustó. Libro nocturno. Pero no es un libro pesimista. Bueno, Aldous Huxley en el año 53 había tenido sus primeras experiencias con la mescalina y las sustancias ilícitas, y escribió ese libro que se llama Las Puertas de la Percepción, y también tiene algo de eso. Y el último capítulo es una descripción de una experiencia que yo tuve con el LSD, que tampoco me pasó mucho, ¿no? Quiero contar una... Yo era rector de la Universidad de los Andes, y siempre ese era el 8º capítulo. Yo tengo como esta idea, es decir, ¿incluyo este capítulo o no lo incluyo? Pero yo dije, un libro con 7 capítulos no me suena. 7 es un número primo, esa vaina como que no es simétrico del todo. Entonces tienen que tener 8 capítulos. Entonces quería incluir este título, pero yo dije, me van a echar de la universidad. Mañana va a haber un escándalo del berraco. Y yo tengo un amigo psiquiatra, Rodrigo Córdoba, que es muy respetado en la comunidad de la psiquiatría en Colombia. Y le voy a mandar a Rodrigo el último capítulo para que de alguna manera dé una revisión y me diga si lo debo incluir o no, que estoy diciendo algo que sea irresponsable. Entonces se lo mandé. R. Córdoba, yo lo sé. Y no me decía nada. Yo decía, no, ¿por qué no me responde? Y lo llamé un día y dije, Rodrigo, te mandé el capítulo. ¿Qué te parece? A mí nunca me llegó. Y yo dije, hijo de puta, ¿quién me mandó eso? Se lo había mandado a Rosario Córdoba, que es una economista. En ese momento era la directora del Consejo Colombiano de Competitividad, que hacía parte del Consejo Superior de la Universidad de los Andes. Y yo vi, ¿ahora qué le digo? Y ella yo le escribí, no, yo le escribí, como dicen, y ella me dijo, o creo que Carolina le escribió, no fui capaz de escribirle, pues Carolina la conocía más a ella, y ella dijo, no sé por qué me llegó eso, pero a mí me gustó. Entonces ahí yo me llené de valor y vámonos con el LSD. Hay un tema que me llama mucho la atención de tu obra, especialmente en este libro, que es el tema, de la amabilidad. No sé cómo llamarlo, creo que sería como la forma de decirlo. Sí, hay una frase muy bonita de Aldous Huxley y hay muchos discursos. Hay un escritor bastante muy conocido en los Estados Unidos que se llama George Sanders, que tiene también un discurso de grado muy bonito sobre la amabilidad. Esa frase de Huxley que decía, yo estaba imbuido en todos los asuntos humanos por 50 años y solo tengo un consejo para dar, sean un poco más amables. Me parecía modesto, chévere, como que decía mucho en una sola frase. ¿Por qué nos cuesta en Colombia ser amables? Pues a algunos nos cuesta, es difícil, pero creo que si uno empezara como a decir, bueno, ¿dónde podemos, cuando hablamos tanto de ética, nos llenamos la boca con grandilocuencia, ¿por qué no empezar por ahí? Sugerencia. Ya que estamos echando chisme oralmente, nos vamos a meter en defensa del humanismo. Son tus discursos. Sí. Y estamos en un tema oral en esta conversación, echando chisme, hablando. Yo le digo siempre echando chisme. Si digo eso en México lo toman a mal, pero yo siempre digo que echar chisme es hablar. Y hablar es
echar chisme es como no solo hablar, sino ser más íntimos, como tocarlos un poco. Y algo que me gusta de los discursos, especialmente ese que haces para los graduados de la Universidad de los Andes, es el tema de tú tienes una capacidad de tocar el corazón, que me parece súper bonita. Como que te sueltas una parte ñoña y al final ¡tin!, te toca el corazón, ¿no? Creo que todos estamos aquí porque él hace eso con cada uno de nosotros, lo sé. Hablemos un poco como ese tema de la oralidad y cómo haces también para poner tu corazón en estas conversaciones. El libro de discursos me pareció un poco más artificial, lo confieso, pues era como una compilación de discursos y los discursos ya habían tenido su momento, y el momento era un momento más de oralidad. En pandemia yo había hecho un discurso con el que me encontré también. Yo bajé a escribirlo en un pequeño café que había al lado de mi casa, no sabía muy bien el tema, tenía como unas notas, pero el discurso se fue convirtiendo, a medida que lo escribía, en un homenaje al poeta venezolano Rafael Cadena. Y ese discurso no fue pronunciado en una ceremonia de grado, fue grabado porque la ceremonia de grado, estábamos en pandemia, tenía que ser virtual. Y fue difícil de grabar, porque tenía que leer los poemas, tenía que hacerlo bien y grabamos, casi no encontramos como el sitio. Y yo llegué a mi casa y así, qué cansado de esta grabación, esa vaina no va a salir bien, y eso se volvió viral. Y no sé por qué tocó cierta sensibilidad. Hay una frase muy bonita de Rafael Cadena que siempre me ha gustado, que dice: florecemos en el abismo. Otra que ha sido también una frase que dice: la vida no es lo que uno se imagina, sino lo que aprendemos a querer, que yo creo que resume cierta esencia de la vida de todos. Todos nos imaginamos una vida, pero vivimos otra, y hacer las paces con eso creo que es parte de vivir. Estamos metiendo en la autoayuda. Bueno, ya quedó ese libro. En defensa del humanismo fue uno de los discursos. Y el humanismo, en el fondo, es una defensa como el humanismo de estos tiempos. El discurso es Carl Saganiano. Súper, sí, es Carl Saganiano. Como desciframos el código de la vida, oímos los ecos de la explosión primordial, tenemos un radiotelescopio, unas grandes orejas, y de alguna manera el Big Bang, hay unos ecos todavía que flotan por ahí. Eso ocurrió hace 15.000 millones de años, somos capaces de escuchar eso. ¿Por qué nos odiamos tanto? Decimos que somos una plaga, ¿no? Esa idea del universo pensándose a sí mismo, la conciencia humana, siempre me ha parecido interesante. Carl Saganiano. Y aquí nos vamos a meter con un personaje que es increíble y es Stefan Zweig, ¿no? Y viene este libro que me parece una cosa maravillosa. Como tú sabes, yo escribí Ser Colombiano es un acto de fe, historias de Jorge Luis Borges y Colombia, y nos llamó mucho la atención estos grandes intelectuales que vienen a Colombia y que se caminan por esa zona. Bueno, Stefan Zweig no lo hace, pero tiene una relación muy cercana con muchos intelectuales, y esa conversación entre los intelectuales genera visiones a futuro y formas de pensamiento que van desarrollando un camino. Y eso es muy interesante en tu libro, y eso es lo que logra él, y es algo, digamos, esa conversación con Germán Arcidegas me parece muy interesante. Hablemos un poco de este libro, hablemos un poco de esos personajes que nos marcan tanto hasta llevarnos a buscar una forma de conexión. Yo escribí este libro también por el azar, por una cosa pasó. Me posiciono como rector de la Universidad de los Andes y voy con Carolina a almorzar con Jorge Humberto Botero, que era ahí había sido ministro de Comercio, como intelectual colombiano y empresario. Y me dice: la Universidad de los Andes tuvo una aventura editorial maravillosa, una revista de divulgación que se llamaba El Correo de los Andes, que dirigió Germán Arciniegas. Es increíble es increíble. Y yo empecé a mirarla, fui a la biblioteca, me dio curiosidad, y yo dije: ya la academia no hace cosas como esta. Está hiper especializada, es una revista que intenta llegarle a todo el mundo, sí es rigurosa, pero es distinta. Y yo dije: quiero darle un mensaje a la comunidad académica. Entonces quiero hacer una compilación de artículos del Correo de los Andes y publicarla como igualita. Vino la pandemia y ese proyecto quedó en veremos.
pero seguí con el editor de la Universidad de los Andes en ese momento, ya murió. Cuando en el PDF en pandemia me llega la compilación, en esa compilación están 2 cartas de Germán Arciniegas con Stefan Zweig. Y yo las leo y me pareció, yo no conocía bien esta historia, y aquí es donde viene la casualidad. Ese día entro a Google y leo una columna de Stefan Zweig sobre este tema. Y él dice que hay un profesor americano que relata esa última conversación que tuvo Stefan Zweig. Yo empiezo a buscar y buscar y buscar, y ese mismo día entro a la biblioteca de los Andes y digo, ¿quién será este profesor americano? Y me doy cuenta que el profesor americano no existe, que era un periodista berlinés que había escrito un artículo que se llamaba Mi última conversación con Stefan Zweig. Y ese artículo había sido publicado en 1943. Y esa búsqueda me llevó a eso. Por casualidad me encontré con ese artículo y me di cuenta que Germán Arciniegas había olvidado el tema. Entonces yo pensé que hasta Germán Arciniegas lo olvidó, quiero contar la historia. Y el artículo tenía que ver con el título de este libro. Y es que la última conversación de Stefan Zweig, un sábado en la noche, en las calles de Petrópolis, fue sobre venir a Bogotá, ¿o no? Germán Arciniegas acababa de ser nombrado ministro de Educación y le dijo, venga y pase una temporada en Bogotá. El mejor amigo, que se llamaba Ernst Feder, sabía que Stefan Zweig estaba deprimido profundamente. Estaban caminando las 2 parejas. Ernst Feder, Stefan Zweig, sus 2 esposas, entre ellas Lotte Alman, con quien se suicidaría Stefan Zweig el día siguiente. Y Stefan Zweig le dijo, no espero hacer ese viaje. Quise contar esa historia porque no se había contado de esa manera. Cuando saque el libro, no falta el que diga, pues cómo no se iba a suicidar si le tocaba venir a vivir a Bogotá. No, ese tema es una locura. Todo el mundo tiene su mal comentario siempre. ¿Tú sabías que Guimarães Rosa le llamaba a Bogotá la cárcel de los Andes? O sea, sí, tenemos una fama, pero... Una fama, sí. Hace poquito estuvo con Ricardo Silva conversando de ese tema y hablar mal de Bogotá hace parte de la historia de Bogotá. Pero mal, pero la queremos, aquí estamos. Y nos enviamos, sí. Bueno, aquí hay una digievolución de Alejandro Gaviria muy interesante con el último libro, El desdén de los dioses. Y es que me comienza a tocar un poco, sale de la no ficción, que es su recorrido, su obra, su estructura, y comenzamos a sentir unos visos de ficción. ¿Cuándo te vas a sacar un libro de ficción? Hoy lo tenés guardado por ahí. Pues no sé, Juan Camilo, porque para mí el free fiction es más difícil, claro, es más difícil y por ejemplo me gusta leer a Mario Vargas Llosa, porque él es un maestro de la estructura de la novela y como las novelas son polifónicas. Yo soy con los que tiene este narrador medio inconsistente, que a veces cambia, y yo digo, ese no es el mundo, y uno tiene que ser consciente de sus límites. Pero aquí en estos cuentos yo sí podía tener, digamos, cierta versatilidad. Pero me sentía más seguro, por ejemplo, en este libro tiene una cosa rara, que son 3 cuentos epistolares, sí, cartas, ¿no? Porque ahí podría tener como esa, como ficción y no ficción al mismo tiempo. De los dioses. Hay algunos, yo le he preguntado a escritores, ¿estos son cuentos o no? Y todos me han dicho, sí, sí son cuentos. Pero en el editorial teníamos un dilema si íbamos a sacar como cuentos o como ensayos. Mire que salieron en un sello de ensayos, de debate, porque por pudor de alguna manera y porque son ensayos ficcionalizados o relatos o historias o cuentos. No sé, ¿tú qué opinas, Juan Camilo? Hay unos que son a mí lo híbrido me encanta. Yo siento que hay algunos que son ensayos. Muchos son ensayos, pero es un gran libro.